Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del Club de Lectura. Es preciso dar inicio a esta sesión recordando que el último domingo de este mes nos reuniremos para hablar de la novela Corazón tan Blanco de Javier Marías y de las lecturas que hemos realizado este mes. Muy bien, aclarado lo anterior, iniciemos esta nueva sesión del Club de Lectura. El país invitado el día de hoy no es latinoamericano como todos los que habíamos comentado en sesiones anteriores. Este país pertenece en realidad a Europa, fue parte del Reino Unido hasta su independencia en 1922 y el trébol es su símbolo nacional, pues hace parte de su cultura. ¿Sabes de qué país estamos hablando? Muy bien, de Irlanda. Bueno, considerando que este país se encuentra geográfica y culturalmente más retirado de nosotros, aquí les presentamos 5 características que hacen de este un país único. La primera está relacionada con Isla Esmeralda, pues Irlanda es conocido como la Isla Esmeralda precisamente por su color verde debido a su exuberante vegetación y colonias. Cada año este país recibe mucha lluvia, lo que mantiene el pasto verde y las plantas radiantes. Otro punto a considerar es que su capital es Dublín. Entre los elementos representativos de la cultura irlandesa se encuentra el arpa, que aparece en una de las banderas de la provincia de este país, de una de las provincias de este país que se llama Leinster, y por supuesto el duende y el trébol, ¿no? Que todos los hemos visto. La tradición explica que el trébol fue utilizado por San Patricio, que es el patrono de Irlanda, para explicar la Santísima Trinidad a los irlandeses. Y pues el duende es una criatura fantástica del folclore irlandés, ¿no? Y por supuesto, algo que no podría faltar es precisamente lo que nombrábamos al principio, que es el color verde, que es un color con que se diferencian los irlandeses e inmigrantes alrededor del mundo provenientes de Irlanda. Muy bien, entonces hablemos un poquito más sobre Irlanda de cosas específicas, ¿no? La cultura irlandesa es muy marcada y conocida en el mundo. Yo creo que muchos de nosotros conocemos algunas de sus fiestas tradicionales como la de San Patricio, que debido a la globalización se ha extendido y hoy en día se conoce prácticamente en todo el mundo. En cuanto a su música tradicional suele ser muy cuidada y apreciada por los irlandeses, pues representa parte importante de su folclore. A pesar de la migración y una bien desarrollada conexión con las influencias musicales británicas y estadounidenses, la música irlandesa ha mantenido muchos de sus aspectos tradicionales. Además, ha influido en muchas de las formas musicales de hoy en día, tales como son las raíces del country en Estados Unidos. A continuación, vamos a apreciar una breve presentación de uno de los grupos más conocidos que se llama Danu y que se dedica a tocar música tradicional irlandesa, música folk o celta. Bueno, muy parecida al folk, ¿no? Bueno, en cuanto al arte, son muchos los artistas de este país, aunque se nos escapan los nombres, algunos nombres reconocidos mundialmente. Si hay que hablar de uno de sus artistas más reconocidos es quizás John Lavery, quien fue reconocido por sus retratos, generalmente de mujeres, como los siguientes, y también por sus cuadros de representaciones de guerras, como los siguientes. En estos podemos observar jefes de guerra reunidos. En este, las municiones con las que se hacían pues la guerra, ¿no? Y en este, la defensa de la Guardia Costera. Finalmente, en la literatura no son pocos los autores prolíficos y reconocidos mundialmente que nos ha dejado este bello país. Uno de ellos es, por ejemplo, James Joyce,
que es reconocido por su libro Ulises, o como le llaman el Ulises de Joyce. También Oscar Wilde, supremamente conocido por su libro El retrato de Dorian Gray, y William Butler, que es el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1923, y por supuesto, el yo creo más conocido de todos, Bram Stoker, que es reconocido mundialmente por su novela Drácula. Muy bien, en este mismo sentido, el autor a quien estaremos leyendo el día de hoy es muy reconocido mundialmente. Su nombre es Jonathan Swift. Nació en Dublín en el año de 1667 y su obra más reconocida son Los viajes de Gulliver. En esta obra, él realiza una severa crítica a la humanidad y publicó bajo algunos seudónimos, y además de las novelas escribió ensayos y panfletos, siempre con un estilo muy crítico. Bueno, entonces, aunque Jonathan Swift escribió muchas cosas, el día de hoy yo creo que es importante resaltar un ensayo, que es uno de sus ensayos más conocidos y yo creo que uno de los ensayos más importantes de toda la literatura ensayística como tal. Como ya lo hemos venido hablando, en este club de lectura lo importante no es quedarnos solamente en cuento y en poesía, sino revisar otros géneros. Ya hemos hablado de cuentos, de poesía, hemos hablado también de relatos de costumbres, hemos hablado de crónica y el día de hoy le tocó el turno a un ensayo. Si quieren, revisemos entonces la descripción. El ensayo se titula Una modesta proposición. Entonces dice, una modesta proposición es un ensayo en el que el autor expone una idea entre comillas, para evitar que los niños pobres de Irlanda sean una carga para sus padres y su país y para que sean útiles para el público. ¿Cuál será esa idea? Veamos. Las modestas proposiciones para paliar la situación de creciente pobreza proliferaban en aquella época, por lo que el público estaba habituado a este tipo de proyectos que buscaban lidiar con los problemas económicos y principalmente relacionados con la población, el trabajo y el desempleo. No obstante, Jonathan Swift rompe el límite con su ensayo en donde propone comerciar con la carne de los niños pobres para solventar las deudas del país y evitarles el sufrimiento de existir en la pobreza. Sí, exactamente. En este ensayo, Jonathan Swift lo que nos propone es que nos comamos la carne de los niños para evitar la pobreza. Así es, este ensayo es pues una clara crítica a la sociedad y al gobierno de la Irlanda de entonces, y yo creo que aplica para muchos países actualmente. El título mismo es pues, según se evidencia en el lector, la propuesta caníbal del panfleto, ¿no? Una burla a los tratados económicos de la época. Y si quieren ver más acerca de este ensayo, continuemos. Bueno, muy bien. Entonces, ya conociendo esto, estando inspirados por este gran tema que es el canibalismo como una proposición para evitar la pobreza, hablemos un poquito más sobre el ensayo, empapémonos de él. En este ensayo existe una evidente denuncia, en el ensayo que nos muestra Jonathan Swift, ¿cierto? Entonces, es claro que el autor no intentaba alentar a sus compatriotas a volverse comerciantes de carne de niños, ni mucho menos caníbales, sino que una modesta proposición denuncia que los niños de los pobres están condenados al mismo destino que el capital. Se convierten en riqueza solo cuando son aplicados al trabajo y crean un nuevo capital gracias a su transformación en mercancía, gracias a la aniquilación de las mercancías ya existentes, lo que asegura la demanda. Es decir, lo que estaba tratando de denunciar aquí el autor es que los niños pobres no tenían más remedio, ¿sí me entienden? Estaban destinados prácticamente a la pobreza y, lo que es peor, muchos a morir sin causa alguna, seguramente de hambre, ¿no? El siguiente es que existe un evidente tono satírico. El objetivo del autor es enfrentar a la sociedad irlandesa con las condiciones deplorables de los jornaleros y los campesinos de su país. Sus vehículos de transmisión eran el sarcasmo, la ironía y el humor negro, que están muy marcados en este ensayo. El tercer punto es que esta obra se volvió un referente importante para el ensayo. La obra se convirtió prácticamente en un referente indiscutible para el género ensayístico y siempre que se habla de él es preciso hablar de este ensayo
que se titula, pues ya sabemos, Una modesta proposición. Y finalmente el cuarto punto fue que fue fuertemente criticado, ¿no? Muchos contemporáneos de Swift no entendieron la intención satírica del ensayo, se lo tomaron a pecho, y entonces Swift tuvo muy duras críticas por su texto y se le vio como un ensayo de mal gusto. Y finalmente abrió paso a muchos debates. El autor con esta publicación puso en la mesa la discusión sobre el hambre y las injusticias de la pobreza. Bueno, ahora solamente me queda invitarlos a leer este ensayo. Es muy corto, es muy llamativo, baja súper rápido, es fácil de entender y sobre todo hay que tomarlo con humor, porque es precisamente esto lo que intentaba hacer el autor, a partir de la sátira generar esa reflexión, ¿no? Esperamos puedan acercarse a este texto de Jonathan Swift, que sienta de algún modo las bases del ensayo y sobre todo pone en discusión un tema de importancia social a partir de su característico tono satírico, ¿cierto? Entonces recuerda que el texto se puede hallar fácilmente en internet y su lectura es muy enriquecedora. Muy bien, ya leímos nosotras, ahora es tu turno de leer y opinar. Nos vemos la próxima.